Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de reunirnos. Gracias, Señor, este privilegio para así alabar tu nombre y también para ser edificados. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija, nos guíe en todo lo que hemos de hacer en este día, aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, y en todos los lugares donde están alabando y glorificando tu nombre como parte de la adoración hacia ti, Señor. Que tu nombre sea ensalzado, nuestras vidas ensalcen y glorifiquen tu nombre. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro hermano Misael Florentino va a continuar a cantar el himno 270, Santa Biblia para mí. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar en nuestro escenario el himno 270. Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me soltas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del sermón del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñaste a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Ahora le pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. ¿Es un tesoro para usted la Biblia? Bueno, eso lo vemos según cuando usted tiene un tesoro, ¿verdad? O tiene, por ejemplo, cuando teníamos las bolitas, las canicas que jugábamos, y habían algunas que eran bien bonitas, y usted todos los días estaba ahí cuando niños, los varones especialmente, chequeando las canicas, chequeando las bolitas, a ver, y cómo, y brillosas, y había una que estaba quillada, ¿verdad? Aquí a uno esa la pone aparte, bolón quillado, ¿se acuerda de eso? Bolón quillado. Y usted siempre estaba tratando de
de guardarlo seguro, tenerlo seguro. Y siempre la estaba mirando. Ahora, nosotros vemos que hay una parte de la armadura de Dios. El Señor nos está hablando acerca de, en vista de que tenemos esa lucha constante, ante la lucha que el creyente tiene ante los enemigos espirituales, y dice ante las acechanzas del diablo, dice esa lucha constante, nosotros tenemos que estar preparados. Ahora el Señor nos habla aquí en Efesios capítulo 6, nos dice, desde el versículo 10 nos dice que nosotros tenemos que ponernos, vestirnos, armarnos con toda la armadura de Dios. Y Él nos dice que para nosotros poder, antes de armarnos, de ponernos la armadura, vestirnos, la armadura de Dios, nosotros es necesario que seamos fortalecidos por el poder del Señor Jesucristo, o por el poder de su gracia. Nosotros ser fortalecidos y debemos de vestirnos. Mire, nosotros los creyentes en Cristo, aquellos que tienen el Espíritu Santo, son los únicos que pueden vestirse de toda la armadura de Dios, porque la armadura de Dios es para los que han creído en Cristo, y el uso de cada parte de la armadura de Dios va a ser por medio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso, si una persona no tiene el Espíritu Santo, es como si tuviera una armadura y esa armadura no hace nada, no puede moverse. Pero esa armadura tiene la habilidad de ser usable por nosotros, o sea que nosotros podemos utilizarla. No es con nuestro poder, nuestra fuerza, no es el Espíritu Santo que hace la obra, es Dios que hace la obra en nosotros para poder utilizar toda la armadura de Dios. Y mire, dice que vestido de toda la armadura de Dios, o sea, no es una parte. No es solamente una. Estuvimos viendo que parte de la armadura de Dios dice el Señor. Vamos a ver Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Dirígenos y guíanos, por favor, Padre, y que podamos entender, comprender y aplicar esta verdad de la armadura, de toda la armadura tuya, para vestirnos, para vivir por ellas y poder luchar, defendernos de todos los ataques del maligno, pero también atacar. Tu palabra dice que el infierno no podrá resistir a la iglesia, el ataque de la iglesia. Te rogamos, Señor, que como miembros de la iglesia nosotros seamos bien equipados, y tú nos has dado el equipamiento. Lo que necesitamos es ponérnoslo cada día, desde que nos levantamos, estar ahí pendiente en cada una de las partes de la armadura tuya. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros vemos entonces, hemos visto que debemos de ponernos, dice, toda la armadura de Dios, dice que debemos de ponernos, dice en el versículo 14, que estemos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y también dice que calzados los pies, dice, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Está hablando de que el apresto del evangelio es calzados los pies para ir a predicar la palabra. Y es estar preparados, dispuestos ahí. No es simplemente voy a evangelizar.
es estar preparado. Su corazón tiene que estar preparado, tiene que estar en comunión con el Señor, en oración al Señor, para ir entonces, pero dispuestos, decididos a predicar la palabra de Dios a otros que están perdidos. Porque Dios no vino a salvarnos solamente a nosotros, fue a todos. Los que creen, hemos creído, hemos recibido, pero hay otros que no han oído, que necesitan oír para entonces creer y venir también y estar con nosotros sirviendo al Señor. Ahora, en el versículo 16, el 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, o sea, además de todo lo que nosotros debemos de ponernos de toda la armadura de Dios, de cada una de las partes de la armadura de Dios, dice el Señor, debemos de equiparnos, de vestirnos sobre todo, debemos de tomar, además de estos, de agarre, dice el Señor, agarre, eche mano, tome el escudo de la fe. El escudo, bueno, nosotros sabemos que un escudo, cuando vemos de los romanos, cuando leemos y cuando estuvimos estudiando historia, cuando estábamos en la escuela, pues nosotros vimos de los romanos y aún en películas y cómo usaban el tipo de ropa que usaban para pelear. Y el escudo era algo hecho por lo general de madera y era como una puerta, era alto. Y algunos bastante alto dependiendo del tipo de pelea que iban a tener. Entonces era alto y entonces era de madera recubierto de piel de animales para que tuviera dureza, para cuando trataran de entrar la lanza, la flecha, la espada, no entrara y no le diera a ellos. Pero esos hombres, no era cualquiera que te podía usar ese escudo. O sea, a mí me dan ahora mismo un escudo de eso y de alguna vez se me cae. Eso era pesado. Y tenían que practicar con un solo brazo movían ese escudo para evitar que le lanzaran, cuando lanzaran flechas ardientes, porque ellos lanzaban flechas encendidas. Flechas que le pegaban brea, le echaban alquitrán, le echaban algo, aceite, y le pegaban fuego para que entonces no solamente lo clavara, sino que también lo quemara, y eso hacía que los demás compañeros tuvieran que socorrerlo. Y además quemaban todo lo que aparecía por ahí. Ese es el propósito, de quemar a la persona, no solamente de herirla. Y el escudo le protegía. Ahora, aquí el Señor habla, el apóstol Pablo está hablando aquí del escudo de la fe. El escudo de la fe, cuando habla del escudo de la fe, está simbolizando la fe del creyente. La fe del creyente. La fe es un escudo para el creyente. La confianza en el Señor es un escudo contra las acechanzas, con los dardos de Satanás. Dardos que son dardos de desánimo, dardos de temor, de miedo, dudas a la cabeza. Ataca a la cabeza Satanás. Dudas, vienen malos deseos y un deseo de que, como hablan hoy de la dopamina y toda esa cosa, y que deseo hacer esto, aquello que no le agrada a Dios, aquello, y quiero hacer aquello. O odiar a alguien, o hablarle mal a alguien. Son dardos. Mira cómo te miró, mira cómo está mirándote. Eso fue que dijo, él fue que dijo tal cosa, ella dijo tal cosa. Entonces nosotros vemos que vienen los dardos de Satanás, y la fe, la confianza en Dios, es el poder, es la confianza en Dios, en su poder y en sus promesas. El escudo de la fe es cuando nosotros recordamos, nosotros estamos conscientes del poder de Dios, de las promesas de Dios, confiamos en ella. Es la fe que nos protege de los dardos de fuego a la mente, que no son
esos pensamientos que no son conformes a la voluntad de Dios. Inclusive viene también, Satanás lanza los dardos del desánimo. ¿Cuántas veces estamos desanimados? ¿Cuántas veces pensamos que no somos lo que deberíamos de ser? Que fracasamos, que ya no vale la pena seguir adelante. Son dardos de fuego que Satanás manda a la mente nuestra. El miedo, el temor de ir allí, de solicitar un empleo, de que me van a decir que no. Pero también están los temores por las cosas del mundo, que los rechacen por ser creyentes y entonces deciden mejor seguir la corriente de este mundo. No, porque es que ellos, si no, yo no voy a ser su amigo. Si no, no me aceptan en su grupo. Yo tengo que dejar, no puedo actuar así, no puedo hacer lo correcto. Son ataques de Satanás. Dios le dijo a Abraham, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham, no temas, pero es que yo no sé para dónde voy. Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu protector. Yo soy que te voy a proteger de todos los ataques que vas a recibir. Abraham, tú vas a recibir ataques físicos. Van a haber personas, van a haber ejércitos que van a atacar, pelear contra ti. Van a tratar de como tomaron a Lot, su sobrino, de Sodoma y Gomorra, y se lo llevaron esos reyes. Y él tuvo que ir a defender a su sobrino Lot para que lo devolvieran. Y todo eso, Dios le dijo antes, mira, no temas, yo soy tu escudo. Y cuando él fue a pelear, a sacar, a defender, a recuperar a Lot, cuando fue que estaba, ¿verdad?, secuestrado, y cuando él fue, mire, él ahí comprobó que Dios realmente era su escudo y que no debía de tener temor, tener miedo. Ahora, nosotros necesitamos el propósito por el cual tenemos que usar el escudo de la fe. Es como nos dice el Salmo 18. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Perfecto es el camino de Dios y acrisolada la palabra. Dice, escudo es a todos los que en él esperan. Dice Salmo 18:30. Escudo es a todos los que en él esperan. O sea, no es a todos. Él es escudo. Dice, póngase el escudo. Agarre el escudo. Eche mano del escudo de la fe. Por eso él dice a todos los que esperan. Todos los que esperan que el Señor le va a salvar. Usa el escudo. Pero a veces no queremos usar el escudo. Por eso vienen todos los malos pensamientos, todas las preocupaciones, todas las ansiedades, todos los problemas. Vienen a nosotros y nos dan y nosotros caemos porque no estamos usando la fe, la confianza. No estamos aumentando la confianza. ¿Cómo viene la fe? Pregunto. ¿Cómo se aumenta la fe? Por medio de la palabra. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, tenemos que ir a la palabra de Dios para que nuestra fe aumente, para que conozcamos al Señor, conozcamos su poder, le conozcamos y entonces nosotros dependamos de Él y esperemos en Él. La única manera para estar firmes ante las acechanzas del diablo y ante sus dardos de fuego contra el creyente es por el escudo de la fe. Vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 24. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 24. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Por la fe en el Señor Jesucristo. Mire, aquí está hablando de la fe
para vivir la vida cristiana. Porque ya tuvimos la fe en Jesucristo para salvación. Pero nosotros ya somos salvos. Pero para vivir la vida cristiana necesitamos la fe en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. Tenemos que continuar confiando en Él para vivir por fe. El justo por su fe vivirá. Por la fe en el Señor vivirá. Entonces nosotros necesitamos, para estar firmes ante las acechanzas de Satanás, necesitamos la fe, necesitamos vivir por fe, necesitamos el escudo de la fe. Y uno de los dardos del fuego del enemigo es el desánimo, como decíamos ahorita. Y por eso dice en 2 Corintios 4, 16 a 18, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No desmayamos, no nos desanimamos, porque confiamos en el Señor. Y dice que aunque humanamente nos deberíamos desmayar, desanimar, a medida que vamos poniéndonos viejos, va pasando los años, nos vamos alejando de la juventud, pero nos vamos acercando cada día más a las enfermedades. Es como si estuvieran por el camino y vamos caminando y corriendo y trotando, pero ¿qué sucede? Ay, allá está el camino, el paso, el desierto de las enfermedades. Pero hay que pasarlo. Según el Señor nos da fuerza. Pero dice el Señor aquí, que aunque nuestro exterior, nuestro cuerpo exterior se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando de día en día. O sea que nosotros tenemos que alimentar más, ejercitarlo, como dice el Señor, para la piedad. Ejercitar más el interior. ¿Con qué? Por la palabra de Dios, para tener más confianza, fe, y no desmayar, no desanimarnos, porque recordemos que las cosas de este mundo son temporales, pero por las que estamos nosotros luchando, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, porque tenemos la victoria en Cristo, son eternas, para siempre. Como el apóstol Pablo dice, yo estoy mirando el galardón, yo no estoy mirando hacia atrás, es el galardón, y eso me motiva, me anima a seguir adelante. Vamos a ver Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, perdóname, yo no sé por qué me fui a Corintios. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice así: sed sobrios, coherentes, ecuánimes, tranquilos y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La pregunta es, ¿anda Satanás como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Podrá devorarle a usted Satanás? ¿Puede devorar Satanás a un creyente? No, no puede. Pero está rugiendo. El rugido, por ejemplo, el león, por lo general, hablan de que el león ruge y los animales, y entonces la leona es la que va hacia faja a comer, a matar a la presa. Pero él ruge y todos tiemblan. Entonces Satanás no puede hacernos nada, pero sí ruge para que nosotros temblemos, tengamos miedo, para que nosotros nos desanimemos. Y dice, pero dice el Señor, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo resistimos a Satanás? Firmes en la fe, confiando en el Señor. No solamente estando en la fe de Cristo Jesús, porque ya estamos en Cristo Jesús, estamos en la fe del Evangelio, pero está hablando de mantenernos, continuar confiando en el Señor. ¿Por qué?
Y también recordemos que en otros lugares hay hermanos que están sufriendo. El apóstol Pablo dice que las tribulaciones de él, dice en 2 Corintios 1, dice que las tribulaciones han servido para que los hermanos, para él poder orar por los que están también en tribulaciones. Esas tribulaciones que ha pasado, dice él, yo estoy pasando. Ahora yo reconozco que en otra parte del mundo hay otros que están padeciendo igual que yo. Entonces eso me hace orar. Pero eso también hace que otros oren por mí. Eso hace que todos oremos uno por otro, sabiendo que hay otros hermanos que están pasando. Entonces el Señor nos dice que hay otros hermanos que están sufriendo, pero que nosotros debemos de orar unos por otros. Mire 1 Juan capítulo 5. Vemos aquí que la fe dada por Dios es la que vence al mundo. 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes han nacido de Dios? Pregunto yo. ¿Quiénes han nacido de Dios? Amén. El que ha creído en Cristo Jesús de todo corazón ha nacido de Dios. Y dice, el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y dice el versículo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo para salvación, pero también diariamente los ataques que recibimos de la carne, del mundo y de Satanás. Dice, vence al mundo nuestra fe en el Señor. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿De Dios? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. No, lo tengo pisado. Si tú no has creído en Cristo Jesús, no tiene pisado a nadie. Te tiene pisado. Entonces es confiando en Cristo, no es palabras bonitas que se oigan, es la realidad de usted estar en la fe de Cristo Jesús y usted estar con el escudo de la fe, defendiéndose de todas las mentiras, todos los engaños que manda Satanás. El escudo de la fe es para apagar los dardos de fuego del diablo. Sin embargo, por la fe somos controlados por el Espíritu Santo y no lo apagamos. O sea, que el Señor nos dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Pero Dios nos está diciendo que tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Para eso necesitamos el escudo de la fe, y para tener el escudo de la fe tenemos que confiar en el Señor y necesitamos estar controlados, dirigidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si no estamos siendo dirigidos y guiados por el Espíritu Santo, entonces estamos apagando al Espíritu. En vez de nosotros apagar los dardos de fuego con el escudo de la fe, nosotros estamos apagando el Espíritu porque estamos cediendo y estamos con el pecho así, con el escudo aquí y todos los dardos, todos los malos pensamientos, todas las malas decisiones, todas las cosas, todos los temores, todos los miedos, todos los desánimos, todo están en la cabeza y estamos entonces apagando al Espíritu Santo. Pero el Señor dice, ponte el escudo, guarécete, cuídate, protégete con el escudo. Y nosotros vemos que otro dardo del fuego del maligno es el miedo. Moisés le dijo a Josué en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y Dios le dijo a Josué, en Josué 1:6-9, esfuérzate y sé valiente. Luego en el versículo 7 otra vez dice, esfuérzate y sé muy valiente. En el versículo 9 le dice, esfuérzate y sé valiente. Valiente en pelear, valiente en conquistar, de entrar a Jericó, de luchar. No, dice en cumplir toda la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo. Josué 1:6-9 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mira el 7. Esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy, muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que no es solamente esforzarme para que no vengan los malos pensamientos, no en obedecer
esfuérzate y sé valiente. Ten ánimo. En otras palabras está diciendo, ten ánimo en obedecer la palabra de Dios. Y dice el versículo, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que es, todas las cosas que emprendas. Dice el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tú vas a vivir según la palabra, sino que cada día y de día y de noche meditarás en él, en ese libro de la ley, en la palabra de Dios, en la Biblia, para que guardes, apliques, vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces es un asunto de la palabra de Dios otra vez, y la obediencia a la palabra de Dios. Meditar en la palabra, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Pero primero tenemos que vivir la palabra de Dios. No es ahí, no está diciendo para enseñar, para que sea un teólogo y que enseñe. Es para que aplique lo poco que conozco, lo poco que usted conoce, que lo aplique. Por eso es importante conocer más de la palabra, estudiando la palabra, para conocer más a Dios, la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mí, los propósitos de Dios para mi vida, para cada creyente. Entonces el Señor dice, en el día que temo, dice el salmista en el Salmo 56, 3 y 4, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando yo tengo miedo, ahí yo confío más en el Señor. El día que tengo miedo, ahí es que yo más confío en el Señor. Pongo mi confianza en el Señor. Vemos además de tomar el escudo de la fe, el Señor dice que se ponga, que me ponga, que nos pongamos, nos protejamos con el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco, algo como un casco circunferencial, algo así. Usted lo ha visto en películas, y cuando los medievales, los romanos, y usaban su casco, casi todos usaban su casco. Ahora, usted recuerda David y Goliat. Cuando Goliat, ¿qué casco usaba Goliat? Era un casco grande, dice, te daba la medida. Era grande y pesado, porque él era un hombre grande. Entonces, él usaba también una cota, usaba una espada grande. Todo era grande. La armadura que usaba era grande. Ahora, cuando Saúl vio a David que iba a pelear contra Goliat, ¿qué le ofreció Saúl a David? Antes de ofrecerle la hija, era así, él decía, el que gane, cualquiera que sea, le voy a dar la hija. Pero antes le ofreció, cuando lo vio a él, la armadura. Saúl le ofreció su armadura. Pero David era un muchacho. No significa que era muy chiquito, pequeño, no. Era que no, dice, yo no he practicado con eso. No estoy acostumbrado. Y él le dijo, te voy a prestar el casco y la ropa, y le iba a prestar para que fuera a pelear contra el Goliat. Pero ¿qué sucede? Dice, yo no estoy acostumbrado, no lo he practicado. La pregunta es, ¿y qué él sí practicaba? La onda. Usar una onda en todas las luchas que tuvo. Porque esta era una lucha. Esto no era una lucha de David contra Goliat. No, esta era una lucha de Dios contra aquellos dioses de los filisteos y contra esos dioses. Y Dios estaba mostrando su poder. Y Dios estaba usando a ese muchacho para mostrarlo delante de Goliat. Ahora, cuando él no fue a defenderse, ni a defender, dijo, tú estás contra el ejército del Dios bendito, del Dios vivo, del Dios de los ejércitos. O sea, no estaba defendiendo ni siquiera al pueblo, era Dios mismo. Él dice, ¿cómo no? Da vergüenza que el pueblo de Dios
El ejército de Dios, ¿cómo esté? No. Yo voy, eso no es digno. Que el ejército de Dios esté así. Bueno, pero él, cuando fue, lo primero que nosotros podemos ver, la enseñanza, como vimos, es de Dios contra los ídolos. Pero nosotros vemos un detalle. Goliat tenía una armadura grande, un casco grande. Saúl tenía uno que le podía servir a David, pero no estaba acostumbrado. Y David entonces utilizó lo que Dios había utilizado antes. Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Una vara. Tómala. Dios usó la vara, lo que Moisés tenía. En este momento Dios usó lo que David tenía y con lo que Dios lo había defendido en el pasado, con una honda. Lo había defendido de los animales, de las fieras. Entonces, estuve pensando yo, pero eso significa entonces, yo puedo aplicar a mi vida que yo no debo vivir con el casco de otro. Es posible que el casco de otro no me sirva. Entonces yo tengo que tener mi propio casco donde tiene que estar adecuado a mi cabeza. Entonces Dios ha preparado un casco para cada uno. Es el mismo casco, hace la misma función, porque dice el yelmo de la salvación. Eso está hablando de la seguridad de salvación. Entonces, así mismo como nosotros tenemos la fe y Dios, nosotros vivimos por fe, pero no por la fe de otro. Nosotros vivimos por nuestra propia fe. Por ejemplo, nuestros maestros, o por ejemplo Timoteo, y como su abuela, él estaba viviendo por la fe de su abuela, de su mamá, pero él luego llegó a sus propias convicciones por la palabra de Dios. No opiniones, no, convicciones por la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que estar convencidos por la palabra de Dios de que somos salvos, de que tenemos vida eterna, la seguridad de salvación. Eso es lo que habla el yelmo. Proteja su cabeza, tenga la seguridad de que es salvo, porque Satanás va a lanzarle a la cabeza principalmente. Cuando estaban peleando, ¿usted cree que cuando estaban peleando de que déjame darle en la pierna, déjame darle para que caiga, que yo qué? No, es la cabeza que está buscando. Como dice, es volarle a la cabeza. Entonces Satanás lo que quiere le tira a la cabeza. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la seguridad. Uno de los ataques es la inseguridad de la salvación. No, que usted no puede ser salvo. Usted no puede saber si es salvo. Que solo Dios lo sabe, pero Dios lo dice. Dios lo dice. No podemos vestirnos la coraza de otro. Tenemos que ponernos la coraza que Dios nos ha preparado para nosotros hacer la obra de Dios. Hacen la misma función, pero usted, así como usted tiene que tomarla y usarla, porque Dios se la dio desde que usted se arrepintió, Dios le puso le dio toda la armadura, pero usted a veces y yo no usamos tal vez una de las partes de la armadura. Nosotros tenemos que usar el yelmo de la salvación. Vemos que dice en 1 Tesalonicenses 5:8, vamos a ver. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué necesitamos? Porque tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Necesitamos poner nuestra seguridad de salvación, porque Dios lo ha prometido, que el que en Él cree tiene vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo dice en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una seguridad. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También habla en San Juan 3:17. Entonces nosotros vemos que el Señor nos dice que tenemos vida eterna. Él es el que lo promete. Mira Romanos 8. Vamos a ver.
Versículo 31, Romanos 8:31. Tenemos que tener la seguridad, lo que Dios nos asegura de la salvación. Ese es el yelmo de la salvación, la seguridad. Capítulo 8, versículo 31. Y luego saltamos al 37 a 39. Romanos 8, 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos al 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ni del amor de Jesucristo. Nadie. Por lo tanto, dice que ni siquiera la muerte, ni siquiera la vida, ni ángeles, ni principados, nada, ni usted mismo puede quitar esa salvación que ya Dios le ha dado, porque no fue prometida por usted, no fue condicionada por usted, ni por yo, ni por mí, sino fue dada gratuitamente por Dios. El yelmo de la salvación es imprescindible, es imprescindible. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó una obra. Desde que comenzó esa santificación en usted, primero lo separó para Él. Y usted es santificado, es separado para Él, le pertenece, sacado del mundo para Él, le pertenece. Ahora Dios está santificándonos cada día. Esta es la santificación progresiva. Cada día haciéndonos más, haciéndonos crecer, madurar, más parecido al Señor Jesucristo. Y dice que la santificación final, un día estaremos con el Señor y le veremos cara a cara. Y entonces ahí nosotros estaremos completamente santos, apartados de todo pecado y de toda maldad. Mire lo que dice Primera de Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículos 3 a 5. Primera de Pedro 1, versículos 3 a 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Está hablando, no es que va a tener salvación cuando venga, no, usted ya ha sido salvado, pero su cuerpo ya completamente ya no tendrá nada que ver con el pecado, y por eso habla de salvación cuando en aquel tiempo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. Y en tercer lugar, aquí en Efesios capítulo 6, nos habla acerca de la espada. Mire, Efesios 6, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tomar, además de tomar el escudo de la fe, tenemos que ponernos el casco, el yelmo de la salvación, para defendernos y atacar. Entonces al enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Para atacar al enemigo, para defendernos y atacar al enemigo, ¿qué tenemos que tomar? ¿Qué tenemos que empuñar? La espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Tenemos que tomarla. Nosotros no podemos vivir, estar durmiendo con la espada ahí al lado, en la vaina. No, tenemos que desenvainarla, tenemos que tenerla ahí en la mano. Siempre, en todo momento. ¿Cómo podemos tenerla en la mano? Memorizándola. Memorizándola, la tenemos a mano.
Cada vez que ve una situación, ahí el Espíritu Santo nos recuerda un versículo. ¿Cuál versículo nos va a recordar? El que hemos memorizado. Uno de ellos. Va como en la computadora. Y va random, va buscando y busca este. Y entonces de una vez, este es el versículo que va. Porque el Espíritu Santo nos hace. Pero es la palabra que está sembrada. Es la palabra que ya está memorizada. El Espíritu Santo no va a recordar algo que nosotros no hemos estudiado, ni leído, ni meditado. Él va a usar aquello que nosotros estemos meditando. El uso de la espada durante la era, nosotros, la lucha, era para defenderse. Había un cuchillo, la espada era un cuchillo, una forma de cuchillo, una daga que usaban, esa era una pequeña. Había otro que era una espada grande con que estaban peleando. Pero cuando estaban cuerpo a cuerpo, imagínate con esa espadota, no podía, ¿verdad? Necesitaba, entonces sacaba la daga y ahí comenzaban a pelear cuerpo a cuerpo. Nosotros estamos defendiéndonos del maligno, espiritualmente hablando, pero nosotros tenemos que atacar. El Señor dice que la palabra de Dios no es para nosotros solamente defendernos, es para atacar. Atacar no es para agredir, atacar no es para maltratar, no es para destruir, es para que la persona pueda oír la palabra de Dios. Pueda oír la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que el significado espiritual de la espada del Espíritu y su importancia para el creyente. La espada es con la que nos defendemos y a la vez atacamos cuando estamos en la lucha para permanecer firmes. Esa es la que usamos para permanecer firmes. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Versículo 3 a 5. 2 Corintios 10, 3 a 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, no de los hombres, no de las personas, de los enemigos de Satanás, del diablo que trata de destruirnos, y que está detrás. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es aquella altivez, aquellos que están diciendo no, que Cristo no vino, no viene, no, que Cristo no es el Hijo de Dios. Aquellos con la palabra de Dios es que nosotros combatimos esos errores, esas falsas doctrinas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento de todos aquellos, pero también todo pensamiento mío. Todo pensamiento que no va acorde con la palabra de Dios, yo tengo que llevarlo a Cristo, a la obediencia a Cristo. Señor, mira este pensamiento, este mal pensamiento, este mal deseo. Mira que el mal deseo que tengo hacia esa persona. Lo odio, la odio. Entonces todo esto tenemos que llevarlo a Cristo. Todo esto, dice la palabra de Dios, que nosotros, esa es por medio de Jesucristo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo es su autor, el autor de la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede llegar donde usted y yo no podemos convencer. Llegar y convencer, porque usted no sabe lo que yo estoy pensando. Usted no sabe lo que otro está viviendo, lo que está pasando. Usted no sabe en la situación que está. Es posible que usted vea a una persona y diga, ¡uy, qué mal vestido está! Usted no sabe por lo que está pasando esa persona. Usted no sabe por qué esa persona dijo esto, dijo aquello. Vamos a orar, vamos a ver. Pero la palabra de Dios sí. Entonces, la palabra usada en el poder del Espíritu Santo con mansedumbre y templanza cuando vamos a hablarle a alguien,
esa palabra va a hacer la obra, pero nosotros tenemos que tener una actitud de mansedumbre y templanza, no de ataque, no de juicio. No, la palabra se va a encargar de todo. Entonces el Señor nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. El propósito final, que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro Señor Jesucristo fue atacado por Satanás, fue atacado y fue atacada su mente. Y le dijo, mira, pero si tú eres Dios, todas estas piedras que se conviertan en pan, y él podía hacerlo. Pero no, Dios el Padre no le había dicho que lo hiciera. Entonces, está primero, y por eso él dice, escrito está, escrito está. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También otra vez le dijo, y Jesús le contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego, en el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. La pregunta es, ¿qué sucede cuando usted y yo usamos la palabra de Dios? Cuando nos defendemos con el escudo de la fe. Cuando estamos seguros, confiando en el Señor. No tenemos desánimo porque Él nos anima, Él nos fortalece. Y nosotros tenemos la seguridad de salvación, la confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, aplicada a nuestras vidas, al nosotros arrepentirnos y convertirnos a Él, poner nuestra fe en Él. Entonces la palabra de Dios, bueno, va a huir. Dice que Satanás se fue, aunque dice que por un tiempo. Satanás se va a ir por un tiempo, pero se va a ir. Usted y yo tenemos entonces que ponernos toda la armadura. Por tanto, cuando estamos en la lucha y nos ponemos toda la armadura de Dios, confiemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo y el poder de la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Apocalipsis 12 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, dice Apocalipsis 12:11, de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice que ellos fueron salvos, vencieron por la sangre del Cordero. ¿Y por qué más? Por la palabra del testimonio. Y ellos estuvieron dispuestos a morir y menospreciaron su vida y murieron en la gran tribulación. Murieron por servir al Señor, por seguir al Señor. Y el Señor nos habla que, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Entonces es por el poder del Espíritu Santo, es por el poder del Dios, es por el poder de la sangre de Cristo derramada en el cruz del Calvario, es por el poder que nosotros podemos seguir adelante, aún con todos los ataques de Satanás. Dice el Señor en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. El Señor es mi ayudador, no temeré. Esa es la seguridad que tenemos. No temeré, porque Él es mi ayudador. Y porque Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios nos ha equipado con toda la armadura de Dios. Pero Dios nos dice a nosotros que nos fortalezcamos en el poder del Señor Jesucristo y que nosotros nos vistamos de esa armadura. Y que de toda la armadura, cada una de las partes de la armadura tenemos que vestirnos para nosotros estar firmes ante las acechanzas del diablo. Vistámonos de toda la armadura de Dios, confiando y siendo fortalecidos por el Jesucristo. Cuando obedecemos y servimos al Señor usando toda la armadura de Dios, le glorificamos a Él y a nuestro Padre Celestial. Pues por Cristo es que podemos vestirnos de toda la armadura de Dios por la muerte en la cruz del Calvario. Y Él nos dio una ropa digna. Ahora nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha vestido. Dice que hemos sido vestidos dice la vestimenta que Dios da de un nuevo hombre. Entonces nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios y en el poder del Espíritu Santo vivir, aplicar, andar.
Y así nosotros podemos vencer en cada batalla. Vístete, mi hermano, vístete de toda la armadura de Dios, ten la victoria y dale la gloria a Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por la victoria que tenemos en Cristo. Gracias porque también tú nos das victorias en cada una de esas luchas que tenemos. Ya hubo la victoria de la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor. Ahora también cada día confiamos, estamos seguros que tú nos vas a guiar para tener en cada una de esas luchas y estar firmes ante los ataques, las acechanzas y ataques de Satanás, con nuestra mirada puesta en tu Hijo Jesucristo, que es el autor de la fe. Oh Señor, gracias. Dirígenos y guíanos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.